Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a pasar a analizar el proceso del juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, los aportes de campaña planteado por el fiscal José Domingo Pérez. Para eso ya estamos conectados vía Zoom con Romy Chan, abogada penalista, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Romy? ¿Qué tal, Mayra? Muchas gracias por la invitación. Para mí un placer. Gracias por estar con nosotros y empezar preguntándote si a tu juicio, conforme has visto el desarrollo de estos primeros días del juicio contra Keiko Fujimori, se ha planteado bien la investigación, porque el delito de fondo es lavado de activos, pero se tiene duda de si el fiscal Pérez va a poder probar que Keiko Fujimori tenía ese conocimiento de que el dinero era ilícito. Así es, Mayra. Justamente ese es el punto o el aspecto central en este caso, ¿no? Porque el delito de lavado de activos presupone la existencia de un dinero negro, de un dinero obtenido a través de actividades ilegales, ilícitas, como por ejemplo narcotráfico, trata de personas, corrupción, ¿no? Defraudación tributaria, ese tipo de supuestos. Pero si el dinero es limpio, o sea, si el dinero ha sido obtenido fruto de un contrato, de trabajo, de ahorros, entonces ahí no hay nada que lavar. Entonces la teoría en su caso se circunscribe básicamente a demostrar que uno, el dinero que le entregaron como aporte de campaña a la señora Fujimori o al Partido Fuerza Popular era negro, y dos, que ella por lo menos podía presumir que así lo era. Si el fiscal no logra demostrar alguno de los dos aspectos, entonces no hay caso, definitivamente eso se tendría que archivar. Y si se archiva el lavado de activos, tampoco tendría mayor sustento el tema de la organización criminal, ¿no? Porque sería una organización criminal que no genera o no realizó ningún delito en concreto. Claro, no queda muy claro, porque además el fiscal Domingo Pérez ha brindado una entrevista a un medio escrito y él ha dicho que sí se puede probar que Keiko Fujimori conocía que ese dinero era ilícito. ¿Por qué? Porque se recibió el dinero de forma no bancarizada, que muchos empresarios le dieron a modo que ella después pudo haber pitufiado y ponerlo a nombre de otras personas, ¿no? Para que no sea detectado por la SBS. Pero este argumento es suficiente para probar que Keiko Fujimori tenía conocimiento de que ese dinero era ilícito. Lamentablemente para el fiscal no lo es, Mayra. ¿Por qué? Porque los empresarios y las personas que han aportado ese dinero no han dicho en ningún momento que el dinero venga producto de un acto ilegal. Por ejemplo, producto de un engaño, una estafa a los ahorristas, en el caso del señor Dionisio Romero, ¿no? En el banco. O, por ejemplo, producto de un acto de narcotráfico. No. Lo que ellos han dicho es que, en efecto, donaron ese monto de dinero y lo entregaron muchas veces en efectivo o no lo bancarizaron, pero porque no querían que nadie se enterara que ellos estaban donándole al Partido Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque lo que hacían, y entre ellos Odebrecht, ¿no? Era donarle a todos los partidos. ¿Para qué? Para de alguna manera asegurar una buena relación con la persona que llegara al poder. Ujú. Entonces, eso es una realidad y eso no necesariamente es delito de lavado de activos. Cierto es que hay otros delitos, por ejemplo, el de falsedad de información, o sea, falsedad genérica o falsa declaración en un procedimiento administrativo. Pero el problema es que esos delitos tienen una pena menor que hace que estos ya prescribieran por el paso del tiempo. Pero lavado de activos eso no es. Entonces, uno, que, ojo, no podemos presuponer que ese dinero era ilícito. Y dos, el hecho de que no se haya bancarizado no hace que automáticamente sea ilícito. Entonces, ahí hay un problema que el fiscal va a tener que superar a lo largo del juicio. ¿Cuál sería el delito precedente para ti, No lo Romicho? dice. El fiscal no lo dice. En el caso de Odebrecht, por lo menos existía la duda, o se podía debatir en torno pues a que ellos habían conseguido las obras pagando coimas. Entonces, en esa medida, de alguna manera, el dinero que ganaban en los contratos, producto de esas coimas que habían pagado, no sería de todo limpio, ¿no? Más aún si venía en una caja 2, en una caja negra, ¿no? Por ahí podíamos armar el debate, aunque ojo, los brasileños nunca reconocieron que esa era plata ilegal, ¿ah? Dijeron que esa era plata bien ganada por sus contratos y que Ujú. de las utilidades sacaban una partecita para pagar coimas para asegurar más obras, ¿no? Entonces, claro, pero por ahí podíamos debatirlo. Pero ya cuando el fiscal introduce a empresarios que claramente han hecho aportes con dinero que es legal, ahí sí realmente genera toda una complicación él mismo en su caso, ¿no? Uno, porque alarga el caso innecesariamente, incorpora a muchas personas. Pero dos, porque él mismo se contradice, porque denuncia por lavado de activos, pero si es que la señora Fujimori cometió lavado, entonces también tendría que denunciar a todos los empresarios,
al señor Dionisio Romero, a todos los que habrían hecho las donaciones, porque Ujú. ellos también estarán involucrados en el acto de lavado, pero no lo hace. Entonces, ahí otra vez, o sea, hay una contradicción en la imputación que debilita su caso, muy a pesar de todas y todos los peruanos, porque mira cuánto presupuesto se ha Claro. invertido para llevar a cabo ese juicio. Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque parece que el fiscal Pérez hubiera politizado este caso y no ha conducido de una forma más sencilla la investigación. ¿Crees que este va a ser el mayor obstáculo del fiscal Pérez? Sí, demostrar la ilegalidad de ese dinero, o sea, la existencia de un delito previo, que ahora yo no veo ninguno, la verdad, ¿no? Eso va a ser un problema, pero también el gran problema va a ser la cantidad de testigos que ha presentado y que realmente no conllevan a nada, Ujú. ¿no? Entonces, ahí yo creo lo más probable, y creo que la sala ya lo está haciendo, es que los magistrados le van a pedir tanto a él como a las defensas que por favor se circunscriban a recibir los testimonios que realmente aporten a la teoría del caso. O sea, que realmente aporten a encontrar la verdad. Y si Claro. ellos no reducen, lo más probable es que la misma sala empiece a recortar por ser irrelevante, ¿no? Porque no es Ujú. que si lo aporto automáticamente se tiene que llevar a cabo la declaración, es que si no va a decir nada que pueda aportar al caso, no se toma la declaración. Claro. Si no, Mayra, olvídate, esto tiene para largo. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando también, pero hay otra precisión que quiero consultarte. Hablabas hace un momento de los empresarios, ¿no? Y por ejemplo, el expresidente de Confiep, el señor Briceño, ha dicho que se le ha incluido en este juicio oral sin conocer a los coacusados. Y el Poder Judicial, un juzgado en realidad, ya le había anulado la investigación y pese además de que Confiep había dicho que no es víctima del señor Briceño. Entonces, si es que hubiera habido fraude de la persona jurídica, ¿tú crees que esto se va a caer? O sea, porque ya hemos visto que en el caso del señor Briceño, al parecer no habría más fondo. Sí, ahí va a tener el fiscal otro inconveniente, ¿no? Y creo que además ahí se le pasó al juez de primera instancia que hace el control de acusación, la revisión en ese punto, ¿no? ¿Por qué, Mayra? Porque hay un principio en nuestro ordenamiento, que es que ninguna persona puede ser investigada dos veces por lo mismo. Y al señor Briceño, por lo que él ha venido indicando, por lo que se ha sabido a nivel público, ¿no? Ya se le había archivado el caso por esto. Entonces, ¿cómo es que ahora se le va a volver a investigar? Además, en un juicio, ¿no? Por lo mismo. Y además, peor aún, ¿cuál es el fundamento? Si claramente el dinero que habría dado venía de la Confiep y él no tenía ninguna vela en el entierro, o por lo menos no había ningún delito previo o algún negocio ilegal que haya generado ese dinero que se aportó. Entonces, ¿qué es lo que se está investigando ahí, no? Y ahí, como tú te das cuenta, ese es un ejemplo, fíjate, que muestra cómo es que se ha perdido un poco el foco por parte de la fiscalía en este ánimo, pues, de incorporar a todas las personas en un solo caso, en una sola carpeta fiscal. Si se hubiera separado, probablemente la historia sería otra y sería mucho más fácil para la fiscalía manejar el caso. Pero así como está, realmente le va a ser muy difícil al Ministerio Público. ¿Crees que este caso de parte del fiscal Domingo Pérez se ha movido más por las emociones? Y lo digo así porque ha nombrado, ni bien ha iniciado el juicio, a una serie de empresarios peruanos que aportaron a la campaña de Keiko Fujimori. Y esto podría pensarse o dejar una sensación como que está actuando como enemigos de los empresarios. Sí, yo creo, Mayra, que fíjate, el juez tiene la obligación de ser imparcial. El fiscal no es imparcial porque defiende una posición, pero tiene la obligación de ser objetivo, de defender la ley. Y el problema con el fiscal José Domingo Pérez es que ya pone en duda su objetividad con sus actuaciones, ¿no? Con el mencionar al señor Alberto Fujimori, que no tiene nada que ver en el juicio, Ujú. con mencionar a los empresarios y hacer un alegato de apertura, que es lo que él hizo este día de audiencia, ¿no? Tan centrado en el tema político, que menciona una serie de empresarios que realmente no le aportan mucho a la demostración de su caso, ¿no? Y la forma, además, en la que expone su teoría del caso, ¿no? O sea, en la que expone su alegato, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya hay un límite que se ha cruzado, que está generando esta falta de objetividad y que por lo menos nos hace percibir a todas y todos los peruanos que no es una persona que ya está actuando en defensa de la ley, sino que ya tiene una meta preestablecida y está no tiene objetividad y va hacia ello. Y eso no es bueno, Mayra.
No es bueno porque le quita mucho peso a la actuación de la justicia. Bueno, y finalmente, Romy, ¿tú crees que lleguemos en este caso a una condena? ¿Se podrá? ¿Cuál es tu percepción? Porque tenemos tantos años, eh, aunque ayer se dijo o se quiso decir de parte del fiscal que lo mucho serán 2 años, pero igual es demasiado largo para un juicio. Sí, yo lo dudo, la verdad, Mayra, no veo mucha contundencia en desde el punto de vista de fondo. Yo creo que lo que va a marcar la pauta en este caso es lo que el tribunal resuelva en el caso Humala. Porque en el caso Humala también se está investigando el tema de los aportes que vienen de Odebrecht, y si ahí se dice que el dinero que Odebrecht aportó no era negro o no se ha demostrado la existencia de un delito precedente, y se absuelve al señor Humala, la misma suerte va a correr la señora Fujimori y todos los involucrados en ese caso. Muy bien, muchísimas gracias Romy por estar con nosotros, ayudándonos a entender cómo va este proceso, cuáles son las debilidades, los puntos flacos en este planteamiento de la investigación contra Keiko Fujimori y el caso Cócteles. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, era entonces Romy Chan, abogada penalista que estaba con nosotros analizando este caso que ya veníamos viendo en Perú 21 con diferentes analistas. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.